y quiero mencionarles algo antes de avanzar con algunos detalles. Sé que he estado mencionando esta forma de títulos. Hoy vamos a hablar la gracia en contra de la condenación. Entonces yo solamente quiero dejar clara una situación. No se trata de que haya realmente un conflicto entre la gracia y la amargura, o un conflicto entre gracia y crítica en el espíritu. Tampoco hay un conflicto en el espíritu entre la gracia y en este caso la condenación. Sería antidoctrinal decirlo. Pero lo que yo trato de decir con esto, lo que trato de expresar con este título, es el conflicto interno en nuestro corazón. El conflicto antiguo, el conflicto más antiguo que hay en la historia de la humanidad es entre la carne y el espíritu. Y ese es el conflicto al que yo me refiero. ¿Cómo en nuestros corazones puede vencer la gracia la crítica? ¿Cómo en mi corazón la gracia puede vencer la amargura y el día de hoy la condenación? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo la gracia en nuestro corazón puede prevalecer sobre la condenación. Entonces, yo quiero que abran sus Biblias en, ¿saben qué? Semáforo en rojo. ¿Trajeron sus Biblias, verdad? Vamos a empezar aquí con la sección. Quiero ver sus Biblias. Ah, sí, bibliotota. Ok, muy bien. Los de allá, ¿dónde están sus Biblias? Sí, ese es WhatsApp, ese no es Biblia. Ok, aquí el central. ¿Dónde están sus Biblias, hermanos? Muy bien. El que no tenga Biblia va a ser arrestado. Biblias de este lado. Más o menos. Algunos de acá agarran el celular. Se les ve la condenación. Qué bueno que están aquí este domingo escuchando este mensaje. Porque si tú traes la aplicación, tú haces esto. Pero desde que le hacen, ese es WhatsApp. Entonces al final va a haber liberación, exorcismos y todo. Muy bien. Juan 8, versículos 1 al 11. Ahí está en pantalla. Síganme ahí en sus Biblias. Este es el famoso pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, impactada por primera vez en el Nuevo Testamento por una gracia no descrita en el pueblo de Israel. Aquí va. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tiempo fuera. Nomás para que vean cómo se las gastan estos benditos fariseos. Por no decirles de otra manera. ¿Cómo encontraron a esta mujer en adulterio? Tú vas caminando ahí por la cuadra en el barrio y súper discernimiento. En esa casa hay adulterio. ¿Cómo la encontraron en adulterio? Si la encontraron sospechosa, la estaban incriminando y ella estaba diciendo, soy conejo. Tendrías que ser mexicano para saber lo que estoy diciendo, ¿eh? El tehuacanazo de los 90s. Entonces todo apunta a que esta era una mujer prostituta que tenía su lugar y que tenía clientes regulares. ¿Ok? Entonces estos hombres fariseos no habían ido por esta mujer porque no habían querido ir por esta mujer. Pero lo dice más adelante que para probar a Jesús fueron y esperaron. Estoy construyendo en mi mente los hechos, porque tengo una mente criminal y soy muy bueno para estas cosas. Esperaron a que entrara el cliente y quizás aprovecharon para echarse un taco de ojo y la trajeron. Y eso de que la pusieron, la aventaron. Se me figura que la aventaron. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear, matar a esta mujer a pedradas. Dice, tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas decían esto tentándole, probándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, los más jóvenes. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuánto les encanta este pasaje? La historia de esta mujer es tu historia y es mi historia. Es maravilloso este pasaje porque Jesús no pasó por alto su pecado. Jesús era Dios hecho hombre, y la razón por la cual Jesús estaba ahí en la tierra era para recibir el castigo del pecado. Entonces ese pecado ya estaba, como quien dice, cargado en la cruz. Jesús ya estaba tomando en cuenta el castigo del adulterio en él mismo. Su cuenta de esta mujer, aunque Jesús todavía no iba a la cruz, ya estaba siendo saldada porque Jesús mismo la estaba acreditando en ese momento. No pasó por alto su pecado. Por eso Jesús no tomó una piedra y la aventó. Pero tampoco Jesús está condenando a la mujer. Me impacta tanto el momento donde todos los que la acusaban se retiran y se quedan ella y Jesús. Esa es tu historia también. Al momento de que hay pecado en tu corazón, yo no sé si va a suceder por sí solo, o quizás tengas que silenciar toda voz alrededor. Pero al momento de tener pecado en tu corazón, eres tú y Jesús. No te guíes por los que te acusan, por los que te rechazan, por esto y por aquello. Quizás hay pecados que van a requerir disciplina y discipulado y exhortación, pero en esencia eres tú y Dios. No hay nadie que te acuse, nadie te puede condenar. Lo hemos leído antes: el que te acusa peca de lo mismo, es igual que tú. Y entonces estás tú y Jesús. Y Jesús te dice, cada vez que tú vienes a Él para confesión, para arrepentimiento, Jesús te dice: vete y no peques más. No hay condenación por tu pecado, pero sí hay responsabilidad para el arrepentimiento. La impresionante gracia de Dios para nosotros, que a mí todavía me deja haciendo viscos hasta el día de hoy, no es la ocasión ni el pretexto para seguir pecando. Que la gracia sea inmensa no quiere decir que tú y yo tenemos permiso para pecar. La idea es ir al arrepentimiento. Ahora bien, Jesús no pasó por alto su pecado, tampoco la condenó. La pregunta es ¿por qué? Lo mencioné ahorita. Porque Jesús precisamente para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para perdonar el pecado, librar al humano de la consecuencia del pecado. Y Jesús está derramando su amor por adelantado porque está lleno de amor y de compasión. Ahora brinca de Juan a Romanos 8:1. Romanos 8:1 es básico cuando tú quieres hablar sobre el asunto de la condenación. Ahorita vamos a ver qué es más específicamente la condenación. Romanos 8:1, lo has leído muchas veces. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el asunto. Hay una lucha entre el Espíritu y la carne dentro de ti. Y cada vez que lamentablemente, ¿verdad?, hay pecado, después de ser cristiano, después de la cruz, está este conflicto interno entre que si confiesas, te arrepientas, lo abandonas, está esta incomodidad interna. Si tú estás en Cristo, no hay condenación. Pero la idea es que andes conforme al Espíritu, y para andar conforme al Espíritu, tú tienes que recurrir a la verdad de Dios, tú tienes que entender lo que hizo Jesús por ti en la cruz, responder, claro, disfrutar la gracia, pero una vez más entrar en arrepentimiento. Así que entonces, en Cristo, nosotros podemos encontrar suficiente gracia para ser librados, perdonados y consecuentemente libres de toda condenación. Lo que trato de decirte es esto:
No hay razón de por qué tú te sientas mal por tu pecado si ya confesaste y te arrepentiste. No debe de ser así. Al final de este mensaje tú quieres llevarte este pensamiento, aparece en pantalla. La condenación entra a nuestros corazones cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios y nos olvidamos de que Cristo murió y resucitó precisamente para librarnos del pecado y de sus efectos. Vamos a entrar en materia. Primer inciso para los que me siguen en computadora. ¿Qué es la condenación? Fíjate bien el concepto que está en pantalla. La condenación es un sentimiento de culpa en nuestro corazón por nuestro pecado. Así de sencillo. La condenación es un pensamiento que nos hace sentir alejados de Dios, indignos de su amor o merecedores de cierto castigo y pena. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Cuando hay pecado antes de la confesión y antes del arrepentimiento, y tú te sientes mal por tu pecado, a eso se le llama convicción de pecado. El Espíritu Santo está redarguyendo en ti porque en la benignidad, en la bondad de Dios, Él quiere guiarte al arrepentimiento. Pero cuando tú te arrepentiste, confesaste y fuiste a Dios con una gracia extraordinaria, y luego tú te sientes mal por tu pecado, eso es condenación. Y no debería de haberlo en tu vida, porque entonces no estás disfrutando, entendiendo o apropiándote de la obra de la cruz en tu vida. Si Jesús murió, tu pecado es perdonado, pero tú no lo estás disfrutando. Qué horrible que no lo estemos disfrutando. Entonces eso es lo que creo yo, vamos a buscar encontrar libertad a aquellos que se sientan en esta categoría. Fíjate bien en pantalla, voy a poner Salmo 32, versículos del 1 al 3. David, antes de leerlo, David, este lo escribió el rey David, este salmo, está hablando la diferencia entre confesar y sentirse libre y el no confesar y sentirse mal por su pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y luego David dice, este versículo 3. Este versículo 3 es el momento donde David ya había adulterado con Betsabé, había matado a su esposo, no había dicho nada, el profeta aún no llegaba a señalarle su pecado. Y sí, David externamente se había salido con la suya, pero internamente David nos dice cómo se sentía. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Es decir, hay una autodestrucción que la condenación trae a nuestras vidas. Te estás autodestruyendo por dentro y ese gemir de todo el día es una angustia por una falta de paz. ¿Ok? Y esto es antes del arrepentimiento, antes de la confesión. Qué bueno que te impulse al arrepentimiento. Pero si este envejecer de huesos y gemir todo el día es después de la confesión, una vez más, eso no debes de tú vivirlo, aceptarlo. Tú tienes que crecer en tu conocimiento de Dios, disfrutar la gracia que ha venido para tu vida. Entonces, debido a que David no había confesado, estaba sintiendo esto. Entonces, fíjate bien, a pesar de que muchos de nosotros estamos en Cristo, qué importante es conocer la palabra de Dios y estar bajo discipulado e insistir en las verdades del Evangelio, porque muchas personas, a pesar de estar en Cristo, tienen la tendencia de pensar que por el hecho de que Dios es santo y yo cometo errores y soy pecador y estoy aquí en esto, Dios inmediatamente al yo pecar me rechaza, me manda truenos, me pone el pie, cualquier cosa mala que me pasa es directamente relacionada con mi pecado. Y lamento decir que hay muchos cristianos que tan pronto viene una dificultad a tu vida y rápido, como estos fariseos, te condenan y la asocian con el pecado. Es que de seguro no estás en santidad. Te pasa eso porque de seguro hay pecado en tu vida. Yo te exhorto, iglesia, no seas así y no permitas que la gente sea así contigo.
Es el mismo caso de la mujer en adulterio. Son gente que te quiere condenar y a la hora de la hora eres tú y Jesús y nada más. Pero cuando nosotros nos sentimos abrumados por el pecado, también Satanás toma ventaja, porque no solo estás en un estado de ignorar la maravilla y el beneficio que Dios te da por la gracia, sino también te colocas en un momento de escuchar lo que quieres escuchar, y Satanás es el acusador de los hermanos y viene y te hace sentir más mal por tu pecado. Y no quiero decir técnica, pero algo que sucede recurrentemente es que Satanás siembra en tu mente pensamientos contrarios al carácter de Dios. Y cuando tú toleras esto por ignorancia, porque no has conocido el carácter de Dios y no has hecho el switch o lo que sea, tú entras en una condenación peor. Observa en el Edén. Dios dijo, si comen de este fruto, morirán. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? Exactamente lo contrario. ¿Verdad? Van a ser como Dios. Entonces siempre va a sembrar pensamientos en contra del carácter de Dios. Tú dices, es que me siento mal, pequé y todo, yo creo que Dios ya no me ama. Y Satanás dice, sí, cierto, ya no te ama. Pero la realidad de las cosas es que Dios no ama. Dios es amor. Y como Él es amor, Él no puede cambiar. Él siempre te va a amar. Nos amó estando en pecado, Él te va a amar. Entonces es incorrecto pensar que el amor de Dios no está en ti. Dios tiene más amor, más gracia, más misericordia, más compasión de la que tú siquiera pudieras pensar que tienes. Dios tiene mucho más de lo que tu mente puede concebir. Déjame citarte unas palabras de este pastor Dan Ortlund, no sé cómo se pronuncia, Dan Ortlund, en su libro Manso y Humilde. Me encantó este libro, gracias a la persona que me lo recomendó. Dios bendiga tu vida. Cito sus palabras, dice: los pecados de aquellos que pertenecen al Señor abren las compuertas del corazón compasivo de Dios por nosotros. La presa se rompe. No es nuestra belleza la que gana su amor, es nuestra falta de encanto. A nuestros corazones a veces les cuesta aceptar esto. Cuando tú recurres al pecado, lejos de que Dios te rechace y mande a ti juicio, Dios se mueve a misericordia hacia contigo. Dices, ¿qué? Sí, porque Él sabe que necesitas de Él. Él sabe que no fuiste diseñado para estar en pecado, en condenación, lejos de Él. Él sabe que tú recurres a eso porque te falta más de su amor y más de su gracia. Y entonces Él viene a tu vida con una mayor intensidad. Y tú tienes que ser consciente de esta impactante verdad. Lejos de que tu pecado produzca un rechazo hacia Dios, tu pecado provoca que Dios te ame más y venga sobre de ti. Ojo, Dios no está aplaudiendo tu pecado ni siendo consecuente. Dios está viniendo a tu vida para que te arrepientas y encuentres libertad. El deseo de Él es: hijo, hija, entiende la cruz, ya lo pagué. No tienes que pagar nada, ni en cuestiones de sentimientos tienes que pagar nada. No fuimos diseñados para estar separados de Dios. No fuimos diseñados para estar en este envejecimiento de huesos. Y todo el deseo de Jesús es que tú entiendas la cruz y el perdón y su gracia. Vamos adelante, inciso B. La pregunta es: ¿por qué entonces experimentamos condenación? Aquí vamos. Hebreos 12:15. En Hebreos 12:15 encontré un concepto interesante. Yo quiero exponérselos tal y como lo estoy entendiendo. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este pasaje lo leímos cuando estábamos hablando sobre la gracia contra la amargura, pero me llamó la atención estas palabras: no sea que alguno deje de alcanzar
la gracia de Dios. El concepto me llamó la atención. O sea, no es un asunto de que no haya gracia de Dios para tu vida, ¿ok? No es un asunto de que la gracia de Dios no te alcance a ti o no está disponible para ti. El problema no es de allá para acá. El problema es de aquí para allá. Entonces dejamos de alcanzar la gracia, yo diría, dejamos de disfrutar la gracia porque algo en nuestro corazón nos está estorbando. Piensa en esto, imagínate que estás en un estanque de agua o en un manantial de agua purificada, no sé dónde habría uno, pero de estos que brotan y literalmente puedes beber el agua dulce. Estás en un estanque de estos literalmente con el agua hasta aquí y al mismo tiempo te estás muriendo de sed. Ese es el cuadro, y discúlpenme la expresión, de la ridiculez que es para un cristiano estar condenado por su pecado. La palabra en Hebreos dice: ve al trono de la gracia con toda confianza, entra por oportuno y socorro, porque tu pecado ya fue pagado. La gracia es el impulso para dejar de pecar, y si alguno peca para con el Padre, dice la Escritura, abogado tenemos en Jesucristo. Y entonces estás en este estanque de agua y te estás muriendo de sed. Lo único que tienes que hacer es agacharte y beber. ¿Ok? O sea, tú estás batallando con que, ay, es que si me perdonó Dios y que soy un pecador y soy de lo peor y todo. Estás inundado de la gracia de Dios. Cristo ya fue a la cruz. Pide perdón y bebe de la gracia de Dios para tu vida. Entonces, en simples palabras, yo quiero hacer una pregunta. En simples palabras es, entramos en condenación porque no estamos entendiendo la gracia completamente. Pero la pregunta específica es, ¿cómo dejamos de alcanzar la gracia? O si te sientes incómodo con esa forma de pregunta, bueno, ¿cómo es que entramos en condenación? Tengo 5 formas, las comparto con ustedes. Número 1, entramos en condenación cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Hay veces que sabes que Dios te perdonó, pero tú te sigues autocastigando a ti mismo. Entonces yo no voy a hacer una pregunta, sé que no vas a decir yo, pero a lo mejor tú conoces al primo de un amigo. Escuchaste del primo de un amigo allá en Torreón que le pasó eso. Ok, tú vas a hacer la pregunta. ¿Conoces a alguien que hizo algo y vive condenado porque no se perdona a sí mismo? Levanta tu mano. Varios de nosotros, ¿no? A veces somos nosotros. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos haciendo un ejercicio. Y es el ejercicio de tomar nosotros mismos la postura de Dios. Y no solo tomas la postura de Dios dentro de ti al no perdonarte, sino que tomas una postura de un Dios, con D minúscula, severo. Porque piensas que Dios es como tú. Y como nosotros somos bien severos y nos hacen algo y el que me la hace, me la paga el desgraciado. Pensamos que Dios es así y somos severos con nosotros mismos, pensando que con pagar un precio de dolor o de aflicción podemos realmente recompensar. No puedes recompensar. Jesús tenía que ir a la cruz. Y Jesús fue a la cruz por eso. Y entonces no solo tomas una postura de Dios al no perdonarte, sino que tomas una postura, perdón la palabra, corrupta, porque somos corruptos. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una confusión. Dios no es como nosotros y tú no eres Dios. Si Él te perdonó, ¿por qué nos atrevemos a desafiar la gracia y el perdón de Dios al no perdonarnos a nosotros mismos? ¿Me explico? Entonces esa es una razón. Número 2, cuando dudamos del amor de Dios por nosotros. Esta es una forma muy básica de entrar en condenación. En pantalla, Romanos 5:8, versículo clave en este tema de la libertad, de la condenación y del amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pinta una raya en tu vida y esa raya es el momento en que tú te rendiste a Cristo para salvación. Antes de esa raya tú eras enemigo de Dios, pecador,
no lo estabas buscando, no tenías el interés de buscarlo, y aún así Él te amó. ¿Cuánto más después de haber sido hecho su Hijo? Entonces, si Dios nos amó siendo pecadores, ¿por qué razón nosotros tenemos condenación? Si la razón por la que Jesús vino fue para librarnos de la condenación. Número 3. Entramos en condenación cuando dejamos de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Sé que Cristian comentó esto domingo pasado, me gustó que lo hiciera. Dices, ¿cómo predicarme a mí mismo el Evangelio? Eso significa meditar en lo que el Evangelio es. Cuando digo Evangelio, es toda la obra de la cruz, todo lo que Jesús hizo, por qué lo hizo, cómo te beneficia, cómo su carácter se ve reflejado en ello. Eso es predicarte el Evangelio. La cura para el pecado del hombre es el Evangelio. Y no solo el pecado, sino la consecuencia del pecado. Como el seguro social con el diclofenaco. Todo lo curan con diclofenaco. Todo. ¿Qué tengo diclofenaco? Sí, pues es muy bueno el diclofenaco y sí ayuda bastante, pero no sé si vieron, ¿alguien vio la película Casarse está en griego? Este señor, todo quería arreglar con Windex. Bueno, algo parecido. El Evangelio te ayuda para saber que eres perdonado si te acercas a Jesús por la fe, pero el Evangelio también te ayuda con el efecto, o sea, no solo trata la infección, también te ayuda con el dolor también, con la temperatura. La cura para el pecado del hombre y la consecuencia del pecado en el hombre es el Evangelio, y para esta razón o por esta razón es que vino Jesús. Por eso Pablo dijo, mas gracias sean dadas por Jesucristo. Entonces sería incongruente que Dios nos condene, después de la cruz, nos condene por el pecado, cuando la razón por la que vino fue para librarnos del pecado y librarnos de la condenación. Número 4, entramos en condenación cuando tenemos una falta de comprensión de Dios y de su carácter. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 13, en pantalla dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no es como nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios en su amor, el que siempre te ame, siempre sea misericordioso contigo, no está directamente conectada con tus acciones, con tus fallos. Tu conducta no puede alterar el carácter de Dios. A veces eres fiel y a veces infiel. Estamos en ese proceso de madurez. Dios nunca es infiel. Nunca va a dejar de amarte. Nunca va a dejar de ser compasivo contigo. Tu conducta, buena o mala, no altera la intensidad del amor y de la gracia de Dios para tu vida. Número 5, cuando permitimos a Satanás acusarnos, lo mencioné hace un momento. Satanás, dice Apocalipsis 2:10, que es el acusador de los hermanos, y Satanás tiene un doble golpe contra nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos del box. Yo no soy muy experto en box, pero como todo hombre me gusta. Y yo creo que a todo hombre le tiene que gustar la carne asada, el box y los New England Patriots. Un entendimiento espiritual que he estado teniendo últimamente. Fui al monte Quiquirisquiaga y lo recibí. Pero bueno, luego hablamos de eso. Satanás es el acusador de los hermanos y siempre está acusándonos. Y tiene 1-2 como los boxeadores. Los boxeadores que son derechos normalmente están atacando con su mano izquierda, ¿ok? Sirve demasiado porque mide distancias, prueba la reacción del contrario, pero sobre todas las cosas acostumbra al rival a cierta intensidad de golpe. Entonces el rival está recibiendo izquierdazos y se acostumbra. Y cuando el boxeador logra conectar el derechazo, va 3 o 4 veces más intenso y eso desconcierta y
lastima y a veces noquea al rival. Entonces, el 1-2 en el box es muy clave. Satanás tiene su propio 1-2. La izquierda de Satanás es esta. Primero te está seduciendo al pecado. Ándale, eres humano. Ay, ¿a poco crees que los demás no tienen necesidades? Pues ya, luego te arrepientes, hombre. Al cabo ahorita están predicando la gracia ahí en Pan de Vida. Ándale, échale. Y te convence y tú dices, Simón, y pecas. Y luego te sientes mal por tu pecado. Por las primeras 4 razones que yo mencioné. Estás condenado y luego viene el derechazo. Desgraciado, digo, el mugre Satanás. Llega y te dice, eres un desgraciado. Que Dios te perdonó y pecas contra Él. Eres de lo peor, de veras que a mí al diablo me das asco y te condena todo. Primero te avienta y luego te condena. 1-2. Ya estamos nosotros víctimas de este 1-2 por ignorar la bendita obra de la cruz en nosotros. La siguiente vez que haya pecado en tu vida y que Satanás venga a condenarte, sí, tienes razón, eso no es ningún misterio, soy pecador, pero en Cristo yo tengo perdón. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese pecado del que estás hablando, diablo chancludo y panzón, está ya en la cruz y permíteme, voy al trono de la gracia a recibir perdón. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos al inciso C. Ya vimos cómo entramos en condenación. ¿Cómo puede la gracia, en la lucha interna, cómo puede la gracia vencer la condenación? Fácil, muy fácil. Solamente vive estas 5 cosas que yo te estoy diciendo. Las pongo todas en pantalla para verlas de un solo golpe. ¿Cómo puedo ser yo libre de la condenación? ¿Cómo la gracia en mi corazón lo va a vencer? Aquí está. Número 1, perdónate a ti mismo. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas a ti mismo? Recuerda que tú no eres como Dios y Dios no es como tú. Él está lleno de gracia y de misericordia para ti. Número 2. No dudes del gran amor de Dios para ti. Dios no puede negarse a sí mismo. Tú eres infiel, Él permanece fiel. Número 3, predícate el evangelio todos los días. Insiste en las verdades que tú encuentras ahí. Dice, ¿cómo lo hago? Mira, tú puedes simplemente pensar, bueno, ¿para qué vino Jesús? Para librarme del pecado. ¿Por qué me siento mal si Jesús vino para eso? Eso es predicarte el evangelio. Número 4, crece en tu conocimiento de Dios y de su carácter. Mientras más sepas que Dios es inmutable, no cambia. Somos infieles, Él permanece fiel. Mientras más te arraigues a esta verdad, más libertad y beneficio vendrá a tu vida. Literalmente es lo que Jesús decía: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El carácter de Dios no cambia. Si Él es justo y va a castigar el pecado, pero ya lo castigó en la persona de Jesús. Y Él vino para librarte del pecado, la consecuencia del pecado, el castigo eterno y la condenación post salvación. Él vino para librarte de todas esas cosas. Crece en tu conocimiento del carácter de Dios. Lee libros al respecto. Puedo recomendarte uno ahorita mismo. El conocimiento de un Dios santo, de A.W. Tozer. Buenísimo, buenísimo el libro. Habla de los atributos de Dios. No hay forma de que falles con este libro. Número 5. No permitas que Satanás te acuse. Cada vez que Satanás te acusa es porque eres ignorante de las Escrituras e ignorante de la obra de la cruz en tu vida. No a partir de ahorita, porque te vas a empezar a predicar el evangelio a ti mismo. Debemos de recordar que Satanás no tiene derecho a acusarnos porque no hay pecado que él pueda condenar, que Cristo no pueda perdonar, o que Cristo, si estás en él, no haya perdonado. El único que tiene el derecho legal de condenarte es aquel en contra de quien estás pecando. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás pecando contra el diablo o estás pecando contra Dios? Contra Dios. Entonces, ¿quién te puede condenar? Dios. Y Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio, y te lo dice a ti: ni yo te condeno. Yo soy el que te pudiera condenar, ni yo lo hago. Si tú te preguntas, ¿cómo le hago? Todavía no entiendo cómo le hago para predicarme el evangelio.
Romanos 8, 33 y 34 en pantalla. Anótalo en un papel, pégalo con tape por todos los lados de tu casa, aunque parezcas loco, maníaco, no le hace. Esta es una extraordinaria forma de predicarte el evangelio, leyendo Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Intercede por nosotros? Sí, tu pecado provoca que Dios venga con más intensidad sobre de ti. ¿Está intercediendo cuando yo eres cristiano? Sí. Está interviniendo entre el pecado y tú, entre la condenación y tú. Es un intercesor, está interviniendo para que tú puedas encontrar libertad. Entonces, antes de que te vayas, recuerda esta verdad central. La condenación entra a nuestros corazones cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios y nos olvidamos de que Cristo murió y resucitó precisamente para librarnos del pecado y de sus efectos. Yo pregunté hace un momento si había alguien que estaba aquí por primera vez. Nadie levantó su mano. Pero yo no quiero asumir que todos ustedes son verdaderamente cristianos. Probablemente has venido a la iglesia y no has rendido tu vida a Cristo. Ok, quiero decirte una última cosa. Todo lo que yo estoy hablando, toda esta libertad de la condenación del pecado y la libertad del pecado en sí mismo, es para aquellos que han rendido sus vidas a Cristo, cristianos, aquellos que han entendido el evangelio y han respondido favorablemente. Yo no quiero engañar a nadie. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no te has rendido a Jesús, no has creído que la obra de la cruz fue en beneficio tuyo, tú no tienes este beneficio. Para aquellos que no han rendido su vida a Cristo para salvación, sí hay condenación. No solo en este mundo, con huesos envejecidos y falta de paz, sino el día de mañana corres el alto riesgo de estar delante del Señor y que Él te diga, nunca te conocí. Pero si yo iba a Pan de Vida, nunca te conocí. Es un asunto de fe y arrepentimiento. Así es de que si convicción entra a tu corazón ahorita, arrepiéntete, rinde tu vida a Cristo. Si no estás seguro de si eres salvo o no, probablemente no lo eres. Ríndete a Cristo hasta que la condenación se vaya. Ve a Jesús, que está lleno de gracia y de amor por ti. ¿No sabes cómo hacerlo? Ven aquí enfrente. Habla con alguien que tú veas que está sirviendo, y vamos a ayudarte, vamos a encaminarte a la forma correcta de rendir tu vida a Cristo.